Continuamos entonces, seguimos con nuestro análisis y nuestro estudio en la carta de los Efesios. Hemos podido ver en el capítulo primero de la carta cómo el apóstol Pablo hace una alabanza describiendo todo lo que Dios ha hecho desde la eternidad por el creyente en, en la unidad de las tres personas del Trino Dios, cómo obra cada uno ocupando su función, su rol, y en esta perfecta unidad donde cada uno hace su tarea en la interdependencia de las personas de la Trinidad de Dios para nuestra bendición, para darnos como iglesia un lugar de privilegio, de honor, pero como leíamos, solo por su gracia, por el puro afecto de su voluntad. Por eso sostenemos y defendemos también la soberanía de Dios en disponer que así fuera, porque tiene que ver con su esencia, con su naturaleza, que es amar, que es tener misericordia, sin invalidar su justicia, porque esto también lo recalcamos, no invalida su santidad, no invalida su justicia, no invalida ninguno de sus atributos siendo Dios, pero queda en evidencia cómo Él obra en nuestro beneficio. Pregunto si alguien quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario en relación a lo que vimos hace un momento, antes de continuar. Si José, alguien... vos sabés que Sí. eh, todo lo que leímos desde el 3 al 14 se resume en Gálatas 2:20. O sea, él Gálatas 2:20. siente, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Es decir, de pronto esa convicción tan fuerte que él tenía, que lo lleva, o sea, unos versos antes de ese verso de Gálatas 2:20, cuando él se para de manos, como decimos ahora, frente a Pedro, eh, porque porque le tiene temor a los judíos respecto de su acción. A ver si, no sé si te ubicas en esto. Cuando él de pronto, a ver, en el verso, capítulo 2, verso 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar y explica por qué él le tenía temor a los de la circuncisión. Y a partir de ahí comienza su proceso y es como que ese verso 2:20 resume también todo lo que él dice en Efesios desde el verso 3 al verso 14. Esa es mi apreciación ahora, ¿no? Bueno, tiene muchísimo que ver con el entender el apóstol Pablo la composición de la iglesia, que era una cosa nueva, distinta. Y dice que Pedro cayó en esa trampa de la costumbre de no querer caer mal y prefirió sumarse a esa pantalla de guardar la cuestión judía. Uno Pedro cambió la tradición. se pone en contexto y seguramente sería muy difícil porque era toda una vivencia que venía recontra instalada en los judíos observantes, entonces de repente cambiar el chip, diríamos nosotros, pero el apóstol Pablo por lo menos dos veces a los judíos cuando le resistían dice, bueno, yo me voy a los gentiles, teniendo claramente el mandato de que el evangelio era no era solo para los judíos, aunque los judíos tienen el privilegio de ser el pueblo terrenal. Por eso el apóstol Pablo también dice al judío primeramente, pero también al griego, ¿no? Y entonces esto de que ya no vivo yo, ahora vivo en la fe del Hijo de Dios, tiene que ver con esto que fue determinante para el apóstol Pablo de encontrarse con Cristo. La persona del Señor Jesucristo es central, es determinante. Por eso, y lo leímos acá, esto en Él, en quien
Nada por fuera de Cristo. Eso tengámoslo bien claro en Efesios. Nada por fuera de Cristo. Ni salvos, ni con herencia, ni adoptados, ni predestinados. Ninguna cosa nosotros tenemos fuera de Cristo. Nada. No hay nada a lo que pudiéramos haber accedido, aún con fe, creyendo. Pero si no está Cristo, nada por fuera de Cristo. Todo en esa órbita, en la órbita de Cristo. Y para el apóstol Pablo, bueno, le llegó a pelearse y a tener que renunciar a todo. Recordemos cuando en Filipenses dice, lo he perdido todo. Imagínate si a vos te dijeran, bueno, tenés que renunciar a tu familia, a tu posición social, a tu trabajo, a tu situación laboral, a tu prestigio, aún a tus cuestiones materiales, que no te acepten en ningún lado, que te miren feo. Renuncia todo por Cristo. Es una decisión interesante de decir, bueno, por amor al Señor Jesús me quedo sin nada, sin amistades, que no me reciban en ningún lugar de que yo estaba habituado a ir. Al apóstol Pablo le abrían las puertas y le hacían reverencia a los judíos, porque era un grosso en su tiempo. Y de repente le cierran todas las puertas y lo agarran a palo, porque lo querían matar. Y por amor al Señor hizo todo eso. Entonces nos ponemos en esa consideración y decimos, es grandísimo. Y el apóstol Pablo dice, no es yo nomás, es para todos los creyentes este privilegio. Bien, seguimos entonces ahora y nos vamos a ir, luego de haber analizado esta parte, nos vamos al capítulo 2, donde el apóstol va a retomar lo que tiene que ver con la gracia de Dios en salvar a pecadores, perdidos, condenados, y darles un lugar distinto, un lugar de privilegio. Entonces, esto de la gracia, que es lo que se va a alabar por la eternidad, porque se va a dar gloria a la gracia de Dios, porque todos los seres celestiales y aún nosotros en el cielo vamos a decir, menos mal que Dios quiso darnos este regalo. Fue solo por gracia, solo porque Él quiso. Bueno, lo retoma ahora en el capítulo 2, mostrándonos algunos contrastes en los que nos vamos a tratar de enfocar en esta parte. Entonces, leemos en el capítulo 2, nosotros leímos de la posición que tenemos en Cristo, en la primera parte, de la petición que el apóstol Pablo hace a Dios por entender todas estas cosas tan grandes, y ahora la posibilidad de un cambio definitivo en los creyentes. Entonces, si alguien quiere leer, por favor, versos 1 al 3, nos vamos a encontrar la situación anterior de todo creyente, de todo ser humano que ahora puede estar en Cristo, pero la situación es calcada, es igual para todos. El verso 1 al 3 del capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bien, ahí tenemos un cuadro de situación de lo que éramos. ¿Sí? Lo que éramos. Notemos que empieza el capítulo 2 y él retoma lo que nosotros venimos hablando en quién, en él, en Cristo, en el amado, en él, siempre en Cristo. Y ahora empieza este párrafo, esta parte, hablando de que él, el Señor Jesús, el enviado, el Cristo, entendamos que el apóstol Pablo, judío, está reconociendo a este Jesús, el histórico,
el que había vivido apenas, vamos a decir, unos 30 años antes de que él estuviera escribiendo esto, está reconociendo a ese como el Mesías esperado. Un paréntesis, recordemos que en este tiempo, que estamos hablando de la época del Segundo Templo, del 130 antes de Cristo hasta el 120, 130 después de Cristo, que se llama la época del Segundo Templo por cuando Herodes y los macabeos hacen o reflotan el culto en el templo. En este tiempo había mucho de los que se anunciaban como alguien importante. Esto lo encontramos en Hechos, cuando Gamaliel dice, apareció uno que dijo que era alguien, apareció otro. Y Cristo, el Señor Jesucristo, este que vino en carne, es el que el apóstol Pablo distingue como es este el que estábamos esperando, el que vino de parte de Dios. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Entonces encontramos este primer contraste, vida en contra de muerte, ¿no? Y acá habla de muerte en vuestros delitos y pecados, una muerte espiritual. Una muerte es, la muerte es separación, estar desconectados, separados de Dios. No puede haber comunión, ¿por qué? Por el pecado, los delitos y pecados. Todas las faltas cometidas, las leyes rotas, las leyes de Dios, nos hacen que estemos en muerte. Desde el Edén, Dios dijo, si comen de esto, si rompen la ley, van a morir. No murieron físicamente inmediatamente, pero la muerte física se introdujo a partir de la muerte espiritual, a partir del pecado. Entonces, el ser humano sin Dios, el ser humano sin Cristo, muerto espiritualmente. Y en estos pecados, en estos delitos, dice, ustedes anduvieron en otro tiempo. Acá hay otro contraste, un tiempo pasado, un tiempo nuevo, un tiempo presente. En otro tiempo ustedes anduvieron, quiere decir que recorrieron, estaban en esta dinámica de delitos y pecados. Que cuando uno no tiene a Cristo, no cae en la cuenta de que está en este caminar, en este andar. No sé si les ha José, pasado, pero sí. lo que vos dijiste al principio, idólatras arrepentidos, en la Eh, clase anterior. bueno, bueno, ahí está el historial de los efesios, daba cuenta de esto. O sea, el prontuario, vamos a decir, de los efesios, si había que reflotar los legajos de todos estos hermanos, nos imaginamos que habría unas carpetas así gordas, ¿no? De todo lo que traían. Ahora, que los hermanos estos estuvieran en esa situación, a nosotros nos hacen mejores. Nosotros podemos decir, no, nosotros no habíamos caído tan bajo nada que ver. O sea, potencialmente todos en el mismo nivel. Que algunos hayan caído en la práctica y otros podríamos haber caído, no nos exime de que estamos todos muertos espiritualmente y en ese tren de vida andando, y dice, siguiendo la corriente de este mundo, o sea, en el camino ancho que lo ilustró el Señor Jesús, andando en ese tren, así como todos los otros. Entonces, siguiendo la corriente de este mundo, por eso cuando hablamos del ser cristiano es ir contra la corriente, en contra de todo lo que el mundo propone y a lo que es tan difícil. Aún siendo creyentes, ¿cuántas veces nos arrastra un poquito la corriente? Nos dejamos llevar. Y eso era antes. La corriente de este mundo. Acá el mundo nos habla no del mundo planeta, sino del mundo sistema. El mundo, la palabra que se usa que es cosmos, que de ahí viene cosmético, es
una fachada, es un mostrarse donde en este mundo Dios no interviene, o el sistema mundo no quiere que Dios tenga nada que ver. Entonces, siguiendo la corriente de este mundo, dice más, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y este es el diablo, este es Satanás. Dice el Antiguo Testamento que este Satanás a sus presos nunca les abrió la cárcel. Los tiene encerrados en sus prisiones y no les da libertad, los tiene sometidos y en pecado. Y el que está en esta situación quizás hasta ni siquiera registra que está esclavizado por el pecado, siguiendo la corriente del mundo. Notemos que hay todo un contexto que empuja a vivir en pecado, en muerte espiritual, lejos de Dios. Pero aparte de la influencia externa, ahora nos habla el verso 3 de los deseos de la carne, de la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea que hay una cosa interna también propia de dejarnos llevar por nuestros propios intereses, nuestros propios instintos, nuestras propias inclinaciones. Una palabra que usa la Biblia es concupiscencia, ese deseo profundo del alma que nos impulsa. Y como nosotros estamos en pecado, generalmente esa concupiscencia nos empuja al mal, nos empuja a lo que tiene que ver a lo que es en contra de Dios. Entonces, los deseos de la carne, lo que queremos nosotros mismos, la voluntad, lo que queremos hacer, y los pensamientos, nuestras propias ideas. Por eso es tan peligroso cuando a veces decimos, tenemos que seguir nuestro corazón. Hacé lo que dicte tu conciencia, lo que te dicte tu corazón. Hacé lo que vos sientas. No, yo no siento de ir a la reunión. Y cuando la carne siente, lo más probable es que no sintamos ni ir a la reunión, ni servir al Señor, ni nada. ¿Por qué? Porque esa es nuestra propia naturaleza. Por eso es tan peligroso. Y Jeremías dice que el corazón es engañoso, más que todas las cosas. No solamente engañoso, perverso. Entonces guarda con decir, vení a la reunión cuando sientas de hacerlo. O hacer las cosas para el Señor o dedicar al Señor cuando lo sientas. En realidad la Biblia nos habla de obediencia. Si sé lo que tengo que hacer, tengo que hacerlo. Y renunciar a mi voluntad, la voluntad de la carne, el deseo de la carne y de los pensamientos. Notemos que también tiene que ver con el razonamiento, lo que yo creo, lo que a mí me parece. Y todo eso debe ser resignado. Ahora, en ese contexto estábamos, siguiendo nuestra razón, siguiendo nuestros deseos, influenciados por el diablo, por el mundo, por todo este sistema. Ahora, ¿en qué igualdad nos pone? Dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por naturaleza. Recordamos capítulo 1. Dios nos adoptó porque naturalmente nosotros somos hijos, no de Dios, hijos de ira. Naturalmente nos corresponde esto. Este es nuestro merecimiento, la ira de Dios. Así que esa es la situación anterior. En muerte, en el tren de vida según la corriente del mundo. El apóstol dice, y es bárbaro el verso 4, pero Dios. Y acá, este pero Dios hace un quiebre, es bisagra. Pero Dios. No nosotros, notemos, la salvación, decimos, es de Dios. El plan es de Dios. El que nos rescata, el que nos salva, Dios en Cristo por medio de la fe. Pero Dios, viendo nuestra situación, viendo en qué condición estábamos, ahora cambia la realidad. De lo anterior a lo actual. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Alguno de los aportes de recién era el amor de Dios. Y acá tenemos, quiero
poner ahí la situación nueva, ¿qué motiva este cambio de escenario? En que Dios nos da vida. ¿Cómo es que se transforma el contexto o la realidad de la iglesia, vamos a decir? Más allá de que está hablando a creyentes, pensemos en el contexto iglesia. A nosotros está hablando a la iglesia. ¿Qué es lo que dispara que de estar en esa condición ahora estamos en una nueva? Bueno, dice que su gran amor con que nos amó, nosotros estando muertos en pecados, Dios nos dio vida. De muerte a vida. Notemos, dice juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo. Si nosotros volvemos al capítulo 1, verso 20, habla del poder de Dios, la cual operó en Cristo. ¿Y qué hizo esa operación de Dios en Cristo? Resucitándole de los muertos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le dio? Si lo resucitó, le dio vida. Por eso es juntamente con Cristo el poder de su resurrección, y que va a ser otra línea que toma en común el apóstol Pablo en sus escritos, es la resurrección, porque es central, porque en la vida del Señor Jesús resucitado está cifrada nuestra vida como creyentes. Como Él resucitó, como Él tiene vida, nosotros resucitamos, nosotros tenemos vida. Entonces, nos resucitó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por las dudas, el apóstol Pablo pone, por gracia sois salvos, no se olviden, es por gracia de Dios, ustedes no se lo merecían, ustedes no se lo ganaron, ustedes no trabajaron por esto, es por gracia, recuerden. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Qué decía el verso, el 1:20? Resucitándole de los muertos. El poder de Dios resucitó al Señor. ¿A nosotros qué nos hizo? Nos resucitó. Sigue diciendo el verso 6. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cómo termina el 1:20? Sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Lo que Dios operó en Cristo, ahora está operando en nosotros. Del mismo modo, Cristo murió, pero fue resucitado y sentado a la diestra de Dios. Como Cristo resucitó, tiene vida, nosotros fuimos resucitados, nos dio vida y fuimos sentados en esta posición, en otro lugar, ya no en el plano de este mundo y de los instintos carnales. Ahora estamos en la esfera del Señor Jesucristo. Ahora, el verso 7 indica que hay un propósito, ¿no? Eso sería la meta. El método, el motivo era lo que motivó que cambiemos de estado, que nos dio vida, nos identificamos con el Señor Jesucristo en su muerte, resurrección y glorificación. El método es su gracia, su amor. El verso 7 agrega que son las abundantes riquezas de su gracia. Otra vez habla de la riqueza que hay en la gracia de Dios. En estos tiempos que tanto se habla de riqueza, de generación de riqueza, de distribución de la riqueza, vieron que todos los economistas hablan de eso, riqueza, 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 plata, 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 tener mucha plata. Y el creyente dice que tenemos enormes riquezas. Por eso a veces hay que abrir los ojos espirituales y vislumbrar, como el apóstol pedía, que se den cuenta de lo que tienen en Cristo. Cuando nos demos cuenta de lo que tenemos en Cristo, quizá no nos haga tanto problema un peso más, un peso menos, porque eso va a quedar acá, en este triste mundo. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay que andar como por dioseros? No, para nada. El Señor dice que hay que trabajar con las manos para tener lo necesario y para poder compartir con los que necesitan. Así que no quiere decir que tenemos que ser dejados ni nada de eso. El tema es dónde está nuestro objetivo, a dónde le apuntamos. Si van a ser las riquezas terrenales o van a ser las riquezas de la gracia de Dios.
Entonces, con una meta, con un propósito, dice en el verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Notemos que no hay mérito en nosotros, no hay un ganarme algo, ni siquiera la fe es algo que me valga como mérito, sino que es simplemente recibir lo que viene de parte de Dios, la gracia. En el manual y acá en el PowerPoint que tenemos hay un doble comentario, y que tiene que ver con esto de lo que veíamos al principio de si la fe es nuestra, la fe es don de Dios. Y si lo leen en el manual van a ver un comentario de MacDonald y otro comentario que creo que es de La Cueva, donde contrapone las dos miradas. Nosotros esto ya lo definimos en algún punto, de que Dios es soberano y deja o permite en su soberanía de que el hombre libremente, como estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, con voluntad, decidamos en función de lo que Él nos da. Y acá cuando leemos el verso 8, que esto no es de vosotros, es don de Dios. El ser salvos es don de Dios. La fe en más allá de que necesitamos la ayuda de Dios para creer. ¿Se acuerdan cuando viene un papá y le dice al Señor: creo, Señor, ayuda a mi incredulidad? Como que ni siquiera tengo la fuerza necesaria para creer si vos no me ayudás a poder confiar, a poder creer. Pero hay un espíritu, hay un deseo de la persona de quebrantar su voluntad a la voluntad del Señor. Y esto tiene una misión o un objetivo posterior, que lo encontramos en el verso 10. Somos hechura suya, este pueblo, esto que ha creado Dios, una nueva creación, tiene que ver con la regeneración, tiene que ver con el nuevo nacimiento. Somos una nueva criatura en Cristo. ¿Se acuerdan? Dice Corintios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es algo nuevo que ha generado Dios por el Espíritu, por la palabra, por creer, por la fe, por gracia. Por medio de la fe, mejor dicho, por la gracia de Dios. Entonces somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Otra vez, en Cristo Jesús, creados en Él. No somos algo aparte del Señor Jesús, creados en Él. Y dice ahora, para buenas obras. O sea que el creyente no es salvo por obras, es salvo para buenas obras. Dios tiene... Así como tuvo prefijado el adoptarnos, Él tuvo en la eternidad pasada el predestinarnos para ser parte de su pueblo, también nos proyectó, dice que Dios preparó de antemano buenas obras para que nosotros anduviéramos en ellas. El contraste es que antes, ¿en qué andábamos? En los delitos y pecados. En eso andábamos, verso 2. Anduvimos en otro tiempo. El apóstol le dice a los efesios: ustedes andaban así, y ahora Dios los hizo nuevos para que anden así. Entonces hay un cambio de un estado deplorable, de un estado catastrófico, vamos a decir, un estado lamentable, a una nueva posición en Cristo, para que Dios, por medio del Señor Jesús, nos pueda hacer nuevos en Cristo, y para que quede en evidencia que esas buenas obras en las que nosotros vamos a empezar a recorrer y que Dios
nos hace un camino, podamos andar en ellas. Alguien lo ilustró una vez y me pareció interesante pensarlo así. Cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a mostrar como si fuera un mapa, un plano, con todo lo que Él tenía pensado para nosotros. Y va a superponer lo que nosotros pudimos hacer como un papel de calcar, y a ver cuánto se parece lo que Dios tenía pensado para nosotros con todo lo que nosotros pudimos recorrer, pudimos hacer. Y quizá nos lamentemos de que Dios tenía grandes cosas, y nosotros por una cosa o por otra no nos animamos quizá a recorrer ese camino que Dios tenía preparado de antemano para que nosotros recorriéramos. Uno piensa cuántas oportunidades tiene todos los días de hacer cosas. Cuántas oportunidades. Y que uno a veces por timidez, por cobardía, por comodidad o por lo que sea, opta por otras. Digo en general, ¿no? Entonces Dios nos hace nuevos para poder andar así, recorrer este camino. Ahora, así como hizo el contraste en este análisis de la gracia de Dios, de la muerte y la vida, ahora nos vamos a encontrar desde el versículo 11 hasta el 22, con el contraste de dos pueblos. Ahí pongo todo el bosquejito, que sería toda la parte que tendríamos que tratar de cerrar ahora. Así como los creyentes, estábamos en muerte espiritual, condenados, en pecado, bajo la influencia del mundo, del diablo, y Dios nos dio vida juntamente con Cristo, ahora el contraste va a ser entre dos pueblos, un pueblo ajeno, un pueblo extraño y el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, leemos en el verso 11 y 12, si alguien lo quiere leer. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bien, gracias. Notemos que de vuelta dice, acuérdense vosotros. ¿Se acuerdan que en el capítulo 1 había hecho esta diferencia de que nosotros los que esperábamos, vosotros los que oyeron el Evangelio, ¿no? O sea, vamos a seguir siendo algunos judíos y otros gentiles. Nosotros humanamente seguimos siendo algunos de Argentina, otros de Uruguay, otros de Chile. Vamos a seguir manteniendo diferencias humanas. Ahora, la cuestión es, espiritualmente, que somos todos componentes de una misma familia, componentes de un mismo pueblo. Entonces el apóstol Pablo ahora se dirige como un judío creyente a estos gentiles creyentes y les hace ver esta realidad. Ustedes acuérdense, estaban muertos espiritualmente y ahora tienen vida. Pero acuérdense también que ustedes no formaban parte del pueblo de Dios. Ustedes eran unos completos extraños. Nada que ver con el pueblo de Dios, ¿no? La condición es la que leímos recién. Entonces, de vuelta los hace hacer memoria. Acuérdense que ustedes, los gentiles, no tenían nada que ver con el pueblo de Israel. Alguien, por favor, que lea Hechos 11:18. Hechos 11:18, cuando el apóstol Pedro vuelve a la iglesia en Jerusalén y les cuenta de lo que le había pasado con Cornelio, ¿no? Porque se enteraron que Pedro,
un judío observante se había metido en la casa de unos gentiles, fue un escándalo. Imagínense, fue era seguro que era el comentario, ¿no? En todas las casas. ¿Te enteraste lo que hizo Pedro? ¡Ja! Y tan santito que parecía, dirían, ¿no? Entonces el apóstol Pedro les cuenta y cuando les cuenta todo lo que había pasado, estas son las palabras de los hermanos ahí en Jerusalén, Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. No, es como que no lo podían creer, ¿no? Porque ¿qué pensaban? Seguían con la misma idea. Nosotros judíos somos los elegidos, vino la salvación, es para nosotros. Y seguían con el formateado del disco rígido igual, ¿no? Los judíos somos mejores, los judíos somos los elegidos, todos los otros son porquería un poco más. Cuando el apóstol Pedro empieza, incipientemente, Dios empieza a mostrarles, porque lleva todo un proceso, ¿no? Y Dios toma ese tiempo que tiene su culminación con el apóstol Pablo, que va a hablar directamente a los gentiles abiertamente, pero el apóstol Pablo le dice a Cornelio, ustedes saben que es abominable para un judío entrar en la casa de un gentil. Linda forma de empezar una predicación, ¿no? Yo estoy acá en su casa y me da asco. Para un cachito, Pedro, un poco más de diplomacia, pero era la realidad. ¿Por qué? Porque se entendía así, los judíos los elegidos, los gentiles nada que ver. Entonces el apóstol Pablo le dice, acuérdense ustedes, hermanos en Éfeso, griegos, gentiles, con todo los antecedentes que tienen, acuérdense que ustedes no formaban parte del pueblo de Israel, no tenían la marca, ni siquiera física, la circuncisión, que era una marca física en los judíos, que tenía que ver, estaba en relación con el pacto de Dios con Abraham, de la familia, del pueblo elegido. No hay ningún tipo de privilegios, ¿no? Dice, ajenos a los pactos de la promesa. No hay lo que Dios había prometido al pueblo de Israel, no tenía que ver con los gentiles. El pueblo, la pertenencia, dice más, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué esperaba un gentil si podía analizar la falsedad de sus dioses y estaba sin nada, estaba como con las manos vacías frente a lo que Dios proponía desde el Antiguo Testamento? Entonces, esta era la condición sin Cristo. Ustedes son unos completos extraños. Nada que ver con nosotros. El apóstol Pablo lo tenía clarísimo a esto. Él se sentía parte del pueblo escogido. Ahora, entra Cristo, impacta Cristo y vuelve a decir el 13, pero ahora en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan del verso 4? Pero Dios, ese pero es fantástico. Pero Dios, esto sí, está bien todo esto, pero cortamos. Verso 13, ahora en Cristo Jesús, otra vez, pero qué insistente Pablo, en Cristo Jesús. Sí, no puede faltar esta parte. Porque si dijera, pero ahora, ustedes que en otro tiempo estabais lejos, si lo leyéramos así, pero ahora habéis sido hechos cercanos, ¿dónde está la clave? Es en Cristo, pero ahora en Cristo, ustedes que estaban lejos, cerca. ¿No? Entonces, ahí pongo todo el bosquejito. Pero ahora, en Cristo, los que estaban lejos fueron hechos cercanos. Cambia la posición. Y esto, para el judío creyente, era, o sea, el gentil, y pensémoslo desde nuestro lado, chochos de entrar
de ser recibidos. Pero para el judío creyente era decir, para un cachito, estamos todos amparados en la gracia de Dios, porque ni el judío ni el gentil se lo merecía. Era acceder, el gentil acceder al regalo de Dios, pero el judío también acceder a que no se lo merecía y que necesitaba de la gracia de Dios. Cuando el Señor Jesús hablaba en las parábolas y les hablaba a los fariseos, por ejemplo, cuando les habla de la oveja perdida y les habla de que hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan, el palo ahí era para los judíos que creían que ellos se merecían el favor de Dios. Entonces, ¿cómo Dios no me va a prestar atención a mí que soy judío? Y Dios, el Señor Jesús les dice entonces, ustedes por más buenos que se crean, necesitan. Pero ustedes por más malos que sean, pueden. Entonces los publicanos y las rameras venían y decían, nos recibe a nosotros. Y el religioso agrandado tenía que decir, yo necesito que no hay en mí nada que Dios me pueda valorar, porque necesito igual de la gracia de Dios. Entonces hay un solo pueblo en Cristo. Judíos, gentiles. Ustedes gentiles no tenían nada y ahora han sido hechos cercanos. ¿Cuál fue la clave? Dice el verso 14, Él es nuestra paz. Él, ¿quién? Él, en Cristo. Otra vez Él. Él es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno. Un solo pueblo. Verso 14, derribando la pared intermedia de separación. Y acá pensemos, el apóstol Pablo se está imaginando el templo. En el templo estaba el patio de los gentiles. Como había buen desarrollo turístico, parece, en ese tiempo en Jerusalén, los dejaban entrar a los gentiles. Pero hasta ahí nomás. Hasta un lugarcito. Y había un muro. Los judíos podían entrar, los que eran del pueblo de Israel. Este fue el gran problema que tuvo el apóstol Pablo en Hechos con Trófimo. Si recordamos la historia, los judíos ¿de qué acusaron al apóstol Pablo? De que había metido un gentil al templo. Trófimo era judío, no era gentil, pero parece que venía vestido al estilo griego. Los judíos le tenían bronca a Pablo, le buscaron alguna acusación, metió a un gentil en el patio que no le corresponde y lo querían matar porque estaban avisados de que si metían a un gentil a ese patio lo liquidaban. Entonces el apóstol que dice acá, el Señor Jesús derribó esa separación, no hay más separación, ya no hay diferencia entre el pueblo de Dios y el pueblo gentil. Todos una sola cosa, ¿en quién? En Cristo. Se acabó la separación. Verso 16 dice, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos, gentiles y judíos, en un solo cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? La iglesia. ¿Sí? De dos pueblos, uno, la iglesia. Y entonces, otra vez, verso 17, ustedes que estaban lejos, a los que estaban cerca, ¿a quién se refiere? Judíos, gentiles. Anunció la buena nueva, verso 18, por medio de él, otra vez, pero Pablo, ¿cómo la tenés? Por medio de él, por medio del Señor Jesucristo. Por eso en la predicación del Evangelio no puede faltar la persona central del Señor Jesús. Porque si lo sacamos al Señor Jesús, nos quedan buenas intenciones, nos quedan buenos deseos, pero nos falta lo principal, que es el Señor Jesús, la clave de que podamos acceder todos por un mismo espíritu al Padre. Y otra vez el Trino Dios. El Señor Jesús, el Hijo, por medio del Hijo, accedemos por un mismo espíritu al Padre. El Trino Dios obrando en la conjunción del pueblo de Dios, la iglesia, uno solo. Entonces, conclusión, verso 19. Ya no sois extranjeros. Ustedes recuerden, nada que ver, no son extranjeros, ni advenedizos, no son unos colados, no se están metiendo por la ventana.
ahora son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando habla de conciudadanos, pensemos en la idea del apóstol Pablo de un ciudadano romano. El ciudadano romano gozaba de los derechos de la ciudadanía romana. El apóstol Pablo era ciudadano romano por nacimiento, recordemos. Entonces él tenía privilegios de ciudadano que no lo tenían los otros. Por ejemplo, derecho a un juicio justo. Si el apóstol Pablo no hubiera sido ciudadano romano, seguramente en Jerusalén lo liquidaban. Pero como era ciudadano romano, le respetaron sus derechos y lo mandaron al César para que defienda su causa allá en Roma. Entonces dice, ustedes que no eran nada, ahora son conciudadanos, disfrutan de los derechos, de los privilegios de un ciudadano, pero no un ciudadano romano, de un ciudadano del cielo, de un ciudadano de la patria celestial, diríamos. Y más, miembros de la familia de Dios. Y entonces ahora, pensando en el templo, en el edificio, compara la iglesia con este edificio compuesto por personas que de los dos componentes étnicos se fusionan en uno solo. Y este templo, este edificio, se va construyendo, dice el verso 21, para ser un templo santo en el Señor, para morada de Dios. Estos, nosotros, que nada que ver con la nacionalidad judía, ahora resulta que Dios nos juntó en uno y mora en este pueblo. Ya no es en el edificio del Templo de Jerusalén, sino en este edificio espiritual que es la iglesia. Entonces, ahora va a hablar en el capítulo 3, del 1 al 13, del misterio, de este misterio, y que solamente me voy a referir a el verso 5 y 6, que tiene que ver con lo que leímos antes en el capítulo 2. A ver, ahí. Habíamos dicho que había un misterio escondido en Dios, que se nos dio a conocer en el 1.9, y entonces ahora el apóstol Pablo fue hecho ministro de este misterio. Dios le reveló por medio del Señor Jesús directamente al apóstol Pablo este misterio, esto que estaba escondido. Cuando hablamos de misterio es una cosa secreta, escondida, que tiene que ser revelada, y en aquel tiempo era para los iniciados, para los que estaban en un proceso de iluminación. Acá es abierto a los creyentes este misterio. ¿Y cuál es el misterio? ¿Qué era esto escondido? Verso 4, 5 y 6. Dice, leyendo lo cual, capítulo 3, verso 4, 5 y 6. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Otra vez en Cristo Jesús. Otra vez en Cristo Jesús. Y el misterio escondido por las edades y generaciones, ¿cuál es? Que los gentiles heredan junto con los judíos. Entonces, al judío se le acabaron sus privilegios, sus pretensiones. El gentil dice, yo puedo acceder, y Dios tiene esto en su voluntad desde la eternidad pasada, y dice, este es mi propósito. Esto quiero yo, un solo pueblo, una sola familia, una nación espiritual en Cristo. Notemos que de vuelta dice copartícipes de la promesa en Cristo. Y no se canse el apóstol de recalcar, que les quede fijo, que les quede claro, es en Cristo. No se lo ganaron, no se lo gestionaron ustedes, es por Cristo, por la persona del Señor Jesucristo. Entonces, José, sí, José,
lo vuelvo a leer, el versículo 6 dice que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, partícipes de la promesa de Cristo, perdón, en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Bueno, obviamente que nosotros fuimos beneficiados con esa revelación. Ahora, con los antiguos, ¿qué pasó con los que no eran el pueblo de Israel? Accedían igual por cambiar de sus dioses paganos a Dios, tenían esa misma adopción que hoy podríamos decir que tenemos los gentiles, o no accedían a ese privilegio. Pensemos en Job, por ejemplo. ¿Job participaría de esta condición? No, no de la iglesia. Pensemos que la iglesia es un cuerpo que está determinado, Pentecostés hasta la venida del Señor Jesús. Eso es iglesia. Pero en el sacrificio del Señor son salvos aquellos que no están circunscriptos a este grupo que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, la esposa del Cordero, la iglesia, este pueblo de este tiempo. Pero de la antigüedad, los que los que creyeron, por eso me refiero a alguien que estuvo previo a las promesas nacionales de Israel. Por ejemplo, un Job, Enoc, Noé. Ahora pensemos en el tiempo de Israel, un Naamán. Naamán era sirio, pero ¿se acuerdan del profeta Eliseo y Naamán? Creyó, forma parte de los santos, de los salvados, sí, aunque no pertenecía por sangre al pueblo de Israel. Pensemos en el eunuco, en Ebed-Melech, el de Jeremías. No era del pueblo de Israel, pero tenía fe, creyó, y en eso entendemos que Dios siempre hubo lugar, más allá de la cuestión nacional, de Dios siempre aceptó personas que no estaban que no pertenecían a la cuestión nacional. De la misma manera como hay muchos israelitas de sangre que no fueron salvos, porque no creyeron. O sea, eso lo tenemos que entender, que en el pueblo de Israel no eran todos convertidos. Una gran diferencia con la iglesia. La iglesia verdadera, cuando se manifieste y se revele, en la iglesia verdadera no hay no creyentes. Son creyentes los salvados. Claro, porque Nacionalmente. por ejemplo, Ruth ¿Sí? tuvo la posibilidad de decir, tu Dios es mi Dios. Ella creyó en ese Dios. Creyó Bueno, en... en Ruth tenemos un caso donde se integra a la Claro, fe, a la fe claro. judía, Por eso, ¿no? hubo Y fe, hay una decisión personal y claro, que se la incorpora. Y estaba previsto en la ley los extranjeros y el trato hacia los extranjeros. Pasa que el pueblo de Israel lo desvirtuó completamente, pero Dios le dijo al pueblo de Israel, acordate que vos fuiste extranjero, así que tratalo bien al extranjero en tu tierra. Después se les olvidó, parece que esa hoja se la saltearon y no le prestaron mucha atención. Pero el concepto de que Dios recibe, y hay un análisis muy lindo cuando Felipe y el eunuco va leyendo Isaías, este hombre, el de Hechos capítulo 8, todo ese párrafo de Isaías, siguiendo los capítulos después del 54, 55 de Isaías, habla del eunuco que creyera. Entonces uno piensa tranquilamente que este eunuco estaba leyendo y dice, Dios me podrá recibir a mí, así que soy medio hombre, por mi condición, Dios me podrá recibir y encuentra la fe, bueno, ya en el Evangelio y en la iglesia, ¿no? Pero ya estaba previsto, así que el que Dios recibiera estaba en los planes. Y otra cosa que sabemos es que Dios es justo y que Dios a nadie que tuviera fe y que creyera sinceramente, aún en la manifestación de la naturaleza, de un Dios creador, de un Dios soberano,
sabemos que Dios es justo, ¿no? Así que en ese sentido, por ahí podría ir la consideración. No sé, Gustavo, Eso si... podría. No, no, sí, sí, pero eso también podría responder a esa pregunta que hacen por ahí cuando uno dice, ¿y qué pasa con estos a los que no llegó el Evangelio? A los que mueren sin recibir el Evangelio. Eh, Nosotros sabemos que la creación misma nos enseña. Una mira las estrellas, mira la naturaleza, mira no sé, como una mariposa se para en una flor y demás. Y las personas que sin conocer ese evangelio hablan de un Dios, hablan de una creación, de un creador, digamos, eh, esa justicia que vos decís de Dios no lo pasa por alto. De alguna forma u otra, Dios siempre da la oportunidad al que se quiera acercar a Él. Sí, 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 eso seguro. Yo me acuerdo de la experiencia que contó un hermano misionero, no me acuerdo en qué parte de las montañas de ahí, por la provincia de Salto, por ahí, dice que llegaron a un pueblito en el medio de la montaña, dos viejitos que vivían en una casa que tenían discapacidad, los viejitos, y este hombre se acercó, este misionero, y les habló. Eran personas que nunca habían vivido, siempre ahí en el medio de la nada, y que él dice nunca les había llegado nada de la civilización, diríamos nosotros entre comillas. Y cuando le habló del Evangelio, dice que el viejito que estaba ciego, dice que las palabras de él fueron: gracias a Dios por acordarte de este pecador. Y decía el misionero: ¿quién le habló de Dios? ¿Quién? Bueno, la conciencia puesta por Dios de la necesidad del ser supremo, de la necesidad del perdón. Entonces uno tiene que descansar también en la soberanía y en la justicia de Dios, aun cuando uno desconozca algunas de estas situaciones, ¿no? Aún al día de hoy uno sabe que hay tribus en el medio de la selva que capaz que nunca le llegó nada del Evangelio como lo entendemos nosotros, pero la conciencia del ser creador y del acercarse con fe a Él, entendemos que es así, y por la manifestación Me de da Dios, ¿no? Eso lo habla Romanos capítulo, lo que Romanos vos, capítulo lo que 2. vos das, lo que vos das ahora como testimonio, como esta historia, lo estás relatando de este hombre sin poder ver y escuchando al predicador o al evangelista o al misionero. Y se me da piel de pollito a mí por decir todo eso que estuvimos hoy leyendo, que estamos aprendiendo, cómo uno lo puede rememorar, ¿no? De esa oscuridad en la que se encontraba y a estos beneficios que te trajo el Señor. Te juntó de la sociedad y te trajo acá, a donde estamos hoy. Un privilegio tan grande. Bien, cierro, discúlpenme, me tomo simplemente como para que terminemos este bloque. Desde el 14 al 21 está la segunda oración del apóstol Pablo, donde de vuelta el apóstol ruega a Dios para que podamos estar fortalecidos, podamos tener fe, que habite por la fe Cristo en los corazones, y comprender la dimensión del amor de Dios. Esto que decía Gustavo. El apóstol dice: después de todo lo que les dije, Señor, ayúdalos a que se puedan dar cuenta la dimensión de lo que es esto. Porque si no nos ayuda Dios, si Dios no nos da entendimiento para descubrir qué es todo lo que tenemos, vamos a seguir volando bajito sin descubrir la gracia, el amor infinito de Dios en estas cuatro dimensiones: lo profundo, lo alto, lo ancho, me falta una más, la longitud del amor de Dios. Con todos los santos, notemos que no es una cuestión privada o individual. Dice el verso 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Necesitamos de la construcción, de la edificación mutua para ir creciendo en entender el amor de Dios. Y termina otra vez esta parte alabando a Dios. Y a aquel
Y leo y terminamos con el verso 20 y 21. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Otra vez en la iglesia, otra vez en Cristo, por siempre. Y fíjense que dice, a aquel que puede hacer todo, aún más de lo que nosotros pudiéramos entender, según el poder. ¿Cuál poder? El poder del 1.20, el poder del 2.6, ese poder del 3.7, el poder de la operación de Dios. A Él, a este que puede hacer tanto con este poder, sea la gloria. El apóstol Pablo parece que no se puede contener, está escribiendo y dice que la gloria sea para el Señor después de todo esto. Esto que pudimos analizar y pudimos ver algunos puntos, nos queda el desafío de poder releer y poder volver a analizar, seguir descubriendo, seguir uniendo puntos, seguir viendo que eso que Dios hizo por Cristo, lo hizo con nosotros y tenemos todo el potencial. El poder que tenía el apóstol Pablo en la predicación del Evangelio es el mismo que tiene cualquier creyente. Nos asombramos de lo que hizo el apóstol Pablo. El poder que actuaba en él es el mismo poder que actúa en cada creyente, que puede actuar en cada creyente. Me pregunto, ¿de quién depende? ¿Dónde estará el punto crucial? Depende del lugar que le demos. Depende del lugar que querramos nosotros o que querramos acceder a que Dios obre por nosotros. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Hay mucho para repensar, para procesar, para volver a leer. Obviamente queda mucho en el tintero para seguir como deshilachando las palabras, los conceptos, pero que esto sea quizá un punto de partida, una inquietud, para que luego cada uno en forma particular pueda volver sobre la carta, volver sobre estos capítulos e ir quizá haciendo anotaciones particulares y tomando conciencia de todo lo que tenemos en Cristo. Disculpen que nos pasamos un poquito la hora. Prometo que el martes que viene vamos a terminar un ratito antes. No sé si hay algún aporte, alguna pregunta, algún comentario que alguien quisiera agregar. Si no lo hay, tenemos una oración y concluimos la clase hoy. Le pido por favor a Carlos, ¿puede ser? ¿Una oración para terminar? ¿Cómo no? Oremos. Gracias, Padre Eterno, por este tiempo que estamos aprendiendo más conceptos, fijando más conceptos en nuestra mente y en nuestro corazón, reafirmando cada una de estas definiciones que Pablo tan maravillosamente describe. A veces pensamos en la capacidad de literatura y no vemos la mano del Espíritu que está obrando en él para que con su capacidad natural pudiera explicarnos de tal manera las riquezas de tu gracia, Señor, y de tu gloria. Así que te agradecemos, Padre Celestial, en esta noche. Queremos que tú seas el que sigas obrando en nuestras vidas para que releamos, descubrir misterios también para nosotros, pero siempre como el concepto que dice el apóstol, en Cristo, todo en Cristo. Gracias te damos, Padre Eterno, por este tiempo. Gracias por José Luis, gracias por los hermanos del instituto, y nos dejamos en tus manos, Señor. Que tú nos acompañes al descanso y que podamos, Señor, seguir pensando en tus cosas. Gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén.